Esta es una roca volcánica traída de los 4000 metros arriba, aquí de esta parte. En la erupción, los flujos que bajan al rojo vivo desde el cráter. ¿Usted lo veía? Claro. Que Baños va a taparse todo y por eso era la evacuación, porque el azufre que baja es un tóxico que va envenenando el ambiente y eso va matando todo ser vivo, aves, animales que han sobrevivido de la ceniza. Amigos, hemos llegado a una nueva ciudad, estamos en Baños de Agua Santa. Ahí hemos estacionado nuestra casita rodante, Aeros, estamos frente a un restaurante, estamos frente a una plaza y con un perrito que nos viene haciendo compañía. ¿Vos podés creer hasta dónde nos trajo Eros? Porque yo la verdad es algo que no lo puedo creer, cómo se la banca. Este vehículo del año 94, la MB 180, es un caño. Es lo más al norte que hemos estado en el viaje. Con Eros, sí, es lo más al norte que hemos llegado y seguimos yendo para el norte, pero dijimos no podemos dejar de conocer Baños de Agua Santa, que es uno de los lugares más turísticos acaso de Ecuador, aunque ahora no hay ni un turista. Hay muy poco turismo. Miren, estamos en la plaza, como les contaba recién, una plaza que se llena de niños jugando y en este caso no hay nadie. Miren las nubes que tenemos alrededor. Acá hay montañas, sigue la montaña, estamos como si fuese en un pozo, ¿puede ser? Bueno, miren todas las montañas que tenemos alrededor. Hay un dato un poco perturbador que tiene Ecuador y Baños de Agua Santa, y es que tiene un volcán, que les voy a dejar el nombre acá, que es un volcán activo. Entonces estamos durmiendo en un pueblo picante, porque este volcán no se sabe cuándo se puede activar. Pero aún así está buenísimo, un poco de adrenalina, ¿no? Mentira, me da mucho miedo. Actualmente estamos en el mes de junio y seguimos en épocas de lluvias y creemos que por eso que no hay tanto turismo, porque no se puede apreciar muy bien el paisaje. O sea, este lugar está rodeado de montañas y de volcanes y no lo podés ver porque está todo tapado con la nube. La verdad que eso es medio que me da un poco de lástima, la verdad. Y aparte aprovechamos a salir ahora que paró de llover. Estuvimos recién adentro de la camioneta porque estaba lloviendo y bueno, nos íbamos a mojar. Y bueno, ahora decidimos caminar un poquito, vamos a recorrer un poco el centro y a ver que nos encontramos en una de las ciudades más turísticas de Ecuador. Amigos, el 15 de junio nuestra selección argentina se enfrenta en un partido contra Australia. Sí, amigos, qué lindo poder ver a la selección sabiendo que somos campeones del mundo. Vamos a poder ver a Messi, De Paul, Julián Álvarez, el Dibu Martínez y todo el equipo que nos dio tantas alegrías en el Mundial pasado. ¿Vos quién pensás que va a ganar? No te podés perder este partido que va a estar tremendo. OneXBet es una empresa de apuestas con el mayor registro de bonos y la plataforma es muy fácil de usar porque podés tanto depositar tu dinero como retirarlo de una manera súper fácil. No te pierdas la oportunidad de conseguir un bono extra. Con nuestro código promocional AMERI23X, directamente al registrarte, recarga tu cuenta y vas a obtener una bonificación de 130 euros en tu primer depósito. Te dejamos todo en la descripción de este video. El sol en la cara, crucemos los dedos de que se despeje este lugar y les vamos a contar por qué se llama Baños de Agua Santa. La cuestión es que este lugar tiene un montón de aguas termales y estas aguas termales, los nativos que vivían acá las consideraban que eran curativas o sanadoras, por eso es que se bañaban y era como todo un ritual de sanación. Y hablando de las personas que vivían acá en Baños, les queremos contar esto que hay acá que nos voló la cabeza. Lo usaba la gente para lavar su ropa o sus cosas y lo utilizaban directamente con el agua que cae de la cascada. O sea, vos venís acá y tocás el agua esta y es el agua que cae de la cascada y ellos la reutilizaban para poder lavar sus cosas. Está pero re fría. Hola, ¿qué tal? Tengo una pregunta, ¿es verdad que acá lavaba la gente la ropa? Sí, antiguamente sí. ¿Y actualmente no lo hacen ya? No, ya no. Ya todos ya tienen sus lavadoras. Antiguamente los campesinos. Ah, pero ¿y se puede venir a sacar agua? Claro, se puede coger. ¿Y se puede tomar esta agua? No. No se recomienda. Agua para tomar desde allá. Ah, justo enfrente, agua de la vida. Agua Perfecto. de la vida. ¿Usted vive acá? Sí. Y es tranquilo, ¿no? Aquí es súper tranquilo. ¿Y usted sabe en qué época fue lo del volcán que erupcionó? Que verá, hay temporadas de hace años atrás. Antes no había mucho, solo eran pueblos pequeños. Claro. Ahí hubo un volcán, o sea, una erupción fuerte. Y ahí vuelta, nuevamente hubo otra erupción. Son como casi como 3 o 4 son. Ah,
bastante. El cemento pesado, o sea, se revienta esto y la gente se va a los alrededores porque el miedo de que está pesado. Claro, y está activo el volcán ahora. Está activo, pero no molesta ahorita. Está tranquilo. Está tranquilo. Muchas gracias por tu tiempo. Hay unas escaleras que te permiten subir bien cerca de la cascada, pero en este momento pusieron una cinta que dice peligro y lamentablemente no podemos avanzar. Seguramente sea por ese cartel que dice zona de deslizamiento. Debe ser un poco peligroso capaz. Acabamos de arrancar a Eros porque nos vamos allá arriba. Estamos a nada de llegar al lugar del columpio tan famoso acá de Ecuador y no subí nada, no, para mí le pifiamos el día, la época del año en la que vinimos, le pifiamos todo. Miren lo que es esto, se largó a llover, estaba completamente nublado, la subida desde Baños hasta acá es toda empinada, así que venimos lento, así en primera, y yo creo que no se va a despejar, la veo complicada. Yo tengo fe, ¿eh? ¿Sí? Sí, para mí que quieres acá a comer algo, bueno. le tengo fe que pare de llover por lo menos. Ahí te señalan para que pases para allá. Parqueadero oficial Casa del Árbol. Gracias. Uy, no se ve nada. Creo que no se ve ni una montaña. Bueno, divino. Sacamos los ponchos. La verdad que me da un poco de fastidio esto, no les voy a mentir. Tanto tiempo esperando venir acá, conocer este lugar y de repente que te toque este día, todo incómodo. Adentro de la camioneta está todo pegajoso. No, viste, cuando uno cree que vivir viajando es vivir de vacaciones, se confunde mucho. A mí la verdad que me gusta un poco que llueva, disfruto un poco la lluvia. A mí también me gusta la lluvia, pero no en estas condiciones, o sea... Claro, una casa con un fueguito. Con una fogatita. Hago catarsis con ustedes. Sé que a algunos les molesta la catarsis, pero sé que otros también la valoran. Mostrar la realidad y lo que uno siente de verdad me parece que es algo importante. Está bueno que José está en modo positivo. Imagínate que estamos los dos negativos. Sería un problema. A mí me gusta un poco la lluvia, ¿no? No, es verdad, lo dice Fer de que te mojás y después no tenés un lugar cómodo para cambiarte y bueno, es malo. Pero bueno, son los gajes del oficio. Estamos subiendo a uno de los lugares más turísticos que tiene este pueblo, esta ciudad de Baños, que es la Casa del Árbol. Ya estamos cerquita. Eros la verdad que se la bancó bastante bien. Estamos muy alto y desde acá se podría ver muchas cosas que hoy no creo que veamos porque está todo nublado, pero lo vamos a intentar. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Todo bien? ¿Deseas probar un licor de mora? ¿Licor de mora? Este es un licor de mora hecho aquí en Baños. ¿Lo hacen ustedes? Claro que sí, es un macerado por 6 meses en fondos de barro. Ah, bueno. Es 100% fruta. A ver, voy a probar acá el licor de mora. Tiene recolor, ¿eh? 100% fruta. Muy rico. ¿Cuánto cuesta? $10 y $5. ¿5? Sí. Bueno, por ahí a la vuelta. Y nosotros hacemos el... Ah, ¿lo ven? Sí. Ah, qué bueno. Bueno, a la vuelta vamos a llevar uno. Gracias. Uy, no puedo todo junto. Miren cómo estoy con el paraguas. Tengo en la mano, tengo un licor. Está complicado. Y encima Fer, mire, me saca una foto. En vez de ayudarme... ¡Ah, qué rico! Che, los chicos esos no conocían. Es como serio? marcando. ¡Wow! Esas cosas no las puedo entender, te juro. Estar en un lugar tan lejos de casa y que nos reconozcan me parece un flash. Dos, por favor. Sale $1 por persona. Ah, $1 por persona. Hola, hola, ¿qué tal? Están listos para ver una de las vistas panorámicas más inéditas del Ecuador. Bienvenidos al Telón Blanco. No se ve nada, acá supuestamente se ve todo, ¿no? Ustedes no saben las fotos que yo vi de este lugar. No saben lo que les podríamos estar mostrando. Pero escuchame, dale un like para el Telón Blanco. ¡Ey! ¿Se está despejando ya? ¿Puede ser? Mira. A ver, yo tengo mucha fe, ¿eh? Mirá si se despeja.
Te querés matar. Yo un tiempito más me quedo acá, para vamos ver. a quedar un tiempito para esperar a que se despeje, obvio. Ahí podemos ver una de las hamacas que tiene el lugar, pero más para allá hay otra, que es la principal, que es la hamaca de la casa del árbol. O el columpio, ¿no? Porque en realidad acá la gente le dice columpio, no hamaca. Y acá hay algo muy particular, ¿no? Porque vos en esta maquinita pones $1, te mete por ahí la ficha, y te subís a esta plataforma, ven que tiene como unas cosas que gira, pones tu celular ahí y te saca fotos 360 y bueno, vas sacándote fotos, obviamente cuando el clima lo amerita. En este momento obviamente vemos el telón blanco, pero está buena esa idea, ¿eh? $1 y te saca una foto 360. Bueno, y acá estamos llegando a la casa del árbol. Ah, no, estamos alto de verdad. Esperá, voy a enfocarles acá abajo, miren, ¿ves? Ahí nos vamos para baños, directamente estamos a unos minutos de baño, pero en línea recta casi. Aunque no se vea nada para allá, da vértigo esto, ¿eh? De verdad, ¿eh? ¿Vos te animás a darle al columpio? No sé, pero esa hamaca antes no tenía un arnés, ahora tiene un arnés en el cual te podés atar. Si bien nadie se ha matado acá, lo pusieron por las dudas para que nadie se caiga. Porque algunos se ponen como a hacer poses raras, ¿no? Como que tiran la espalda para arriba, se tiran para atrás, como que hacen cosas jugadas. Estos lugares, cuando vienen muchos turistas, se llena de gente y ahora estamos completamente solos. Eso es bueno, ¿no? De que llueva, ¿no? Vamos a subir a la casa del árbol, a ver qué se ve desde allá arriba. Estamos a 2660 metros sobre el nivel del mar. La ciudad de Baños está un poco más baja, pero en este lugar estamos mucho más alto. Todo lo que subimos con Eros se siente. Bueno, llegamos a la casa del árbol. Una casa muy fotografiable, ¿no? Y ahora les voy a contar un poquito la historia de esta casa del árbol y de las personas que vivían acá. Bueno, Fred está grabando algo para las redes sociales, para Instagram. Siempre estamos trabajando, siempre estamos haciendo algo. Vayan a Instagram a seguirnos. No sé qué esperan para seguirnos en Instagram, en TikTok, en Facebook, en todos lados. Con esta vista les voy a contar un poquito la historia de aquí, de la casa del árbol, que es una historia muy particular. En el año 1999, en esta región, en la zona de Baños, el volcán Tungurahua tuvo una erupción. La gente de Baños tuvo que ser evacuada, hubo que sacar a todos los turistas de Baños. Y en el año 2000, el señor Carlos Neptalí Sánchez, que era el dueño o es el dueño de estas tierras, decidió construir una casa, la Casa del Árbol, más precisamente no solo para turismo, sino para ver desde acá la erupción de los volcanes, y también observaba el río Bascún, que es el río que está por aquí, que no se desborde. Entonces él hizo una promesa y dijo, bueno, yo me voy a quedar a vivir acá arriba, observando todo y avisando con anticipación a la gente de Baños por si pasa algo, alguna erupción de algún volcán. Carlos avisó que el río Bascún se estaba desbordando, que iban a caer cenizas, y 8 minutos más tarde, gracias a él, toda la gente fue evacuada. Por suerte, todas esas cenizas que cayeron debajo en unas termas, que había muchos turistas, fueron evacuados y ninguna persona resultó herida. Pero bueno, con el correr del tiempo y de las redes sociales, este lugar fue un atractivo turístico muy importante. Desde acá se han sacado muchas fotos y hay una foto que recorrió el mundo por la revista de National Geographic, una foto que se veía el volcán y la hamaca que está acá abajo. Entonces eso, más el boom de las redes sociales, de Instagram, de YouTube, y que todo el mundo mostraba este lugar, Baños fue creciendo de manera turística, y hoy en Baños se ven muchos turistas extranjeros de habla hispana, de habla inglesa, francesa. Hay mucho turismo y yo creo que se debió por este lugar, por la Casa del Árbol de Baños. Esta es la persona que se tiró en la hamaca. Salió la foto en National Geographic. Premio Internacional de Fotografía, 1 de febrero de 2014. Desde esta época se vino bastante turismo y justo se tiró cuando el volcán tiró las cenizas. Y esta foto, bueno, recorrió el mundo. Entonces todo el mundo quería venir a esta hamaca. Y acá está Carlos, que bueno, sacó una foto con esta persona, ¿no? ¿Usted es Carlos? Sí, el mismo. ¿Y usted hace cuánto que vive aquí? Yo pasé desde el 2000, esto es mi propiedad. Aquí era así,
En el 2000, una casita pequeña, el árbol ya se moría, potrero todito. Turistas 4 o 5 venían de repente en el día, muy poco. Solo la casa para observación con binóculos de lo que podía pasar con baños, con el magma que baja por esta quebrada. ¿El magma baja por aquí? Por aquí, por esa quebrada, abajo. ¿Y por dónde viene? ¿Cuál es? Del Tungurahua. A ver, ahora le explico acá. Esto es Baños, pero hace 40 años. Sí. Y este ratito aquí está la Casa del Árbol. Estamos a 3 kilómetros en línea recta al cráter. Enseguida estamos muy cerca. Sí, estamos en 2660, sobre el nivel del mar, aquí. Y el peligro que se hablaba en caso de erupción era de que bajaría por aquí, por esta parte, pasaría por los puentes que se entra a Baños y al río Pastaza. Pero si el volumen es muy grande, pues podría entrar a Baños. Aquí estos puentes, con la piedra grande que baja, se harían un gran dique y podrían afectar. Por eso es la evacuación a la gente de Baños. Acá hay una estación de monitoreo Aquí dice, Estación Monitoreo Volcán Tungurahua. Ah, sí, sí. Sí. Y ahí están los fluviómetros, los sensores sísmicos, meteorología, y los sensores están dentro de la Tierra. Están sintiendo los movimientos que produce cuando el magma comienza a subir. ¿Y actualmente podría erupcionar? Bueno, la historia de las últimas 4 erupciones del Tungurahua se han originado cada 80, 90 años. Recién hemos pasado, la última ceniza que cayó fue esta. Ceniza del volcán Tungurahua, 10 de marzo del 2016. ¿Usted acá tiene todas las cenizas del volcán? Sí, porque esto se mandaba a Quito. Se mandaba aquí la ceniza, sin que nuestros dedos topen, no. Para que sea una muestra de ceniza pura. Esta es una roca volcánica traída de los 4000 metros arriba, aquí, de esta parte. Aquí están los equipos de monitoreo, los más necesarios, los más sensibles, que detectan la llegada del magma al cráter. Entonces, aquí de esta parte me traje yo esta piedra. Eso es lava. No, es roca volcánica. Roca volcánica. ¿Y qué diferencia con la lava? Es esto. A ver, derretido. la lava es el magma que baja de chocolate. Claro. A 1000 grados centígrados. Es resultante de la descomposición, de la quema. Ahí está. La roca está quemada. Se quema. Está fundida. Y acá vemos normal. Y aquí quemada. Mira, Carlos, yo le hago una consulta. Usted vino aquí y estaba... Ah, es alguien que está ahí. Se están marcando. Se están marcando y gritan. No, está maquiándose. A ver, esta es mi propiedad. ¿Era suya antes que...? Antes, sí, desde 1950 yo me acuerdo que yo venía con mi padre acá. Aquí teníamos vacas, terneros, como vemos aquí, en esta foto. Claro. Solo potrero. Después yo aquí puse una carpa, ya cuando comenzó a moverse el volcán. Pero puso una carpa Para yo quedarme acá. se quedaba y se quedaba con la radio. Con equipo de radio. Solo se quedaba. Sí, yo solo. ¿Con esa radio estaba? Este es un radio de alcance nacional. Entonces, de aquí se mandaba la información día y noche. Y le hago una consulta, porque hay una historia de que usted avisó que había como especie de cenizas que bajaban y salvó la vida de varias personas. De eso se trataba. De eso se trataba y se trata todavía. Porque ese es un lugar, ¿sí? Así estamos acá. Y aquí estoy yo. Y aquí está este radio. Aquí está el volcán. Ah, muy cerca. Aquí está aquí estamos ahorita, aquí. Esta distancia entre la estación de monitoreo y el cráter en línea recta son 3 kilómetros. Es lo más cerca que tuvimos de un volcán. Sí. En la erupción, los flujos que bajan al rojo vivo desde el cráter. ¿Usted lo veía? Claro. Que Baños va a taparse todo. Y por eso era la evacuación. Donde logran captar la rotura del cráter para el lado noroccidente. O sea, esto. Claro, ahí, para el otro lado. Se daña Bajaba para el río. toda, sí, al Chambo.
Toda la ruta a Riobamba se acabó. Si no evacuábamos como defensa civil que fui, si no evacuábamos a la gente sobre tarde hasta la noche, habíamos como unas 2.000 personas en esta área hacia atrás. Son pueblitos que hacen agricultura. Si no se evacuaba a tiempo, ahí se había una mortandad. Pero se sacó hasta las 7 de la noche y a las 9 comenzó la erupción. Si se rompía para acá esto, en vez de ser acá, se rompía acá, ahí sí nos acababa. Se acababa todo Baños. Claro, pero no pasó. Nos evacuaron en octubre del 99 y la erupción se da el 2006, cuando ya estamos con 18.000 habitantes en Baños. Entonces, cuando a mí me preguntaban aquí, ¿y usted qué hace aquí? ¿No le da miedo la candela, las piedras, todos los materiales volátiles? Claro, porque vuela eso, ¿no? Todos los materiales volátiles como estos, Eso cae acá. esos caen acá encendidos, salen al rojo. Esta presión de empuje que llega arriba, esta tenía una altura de 3 kilómetros del cráter arriba. O sea, Entonces, Vuela todo. esta explosión, estos objetos que les muestro ahí, son estos que van cayendo encendidos. Van cayendo a todos los lados. Mientras mayor altura tenga, mayor cobertura. Entonces, para esto, ahí está ese hueco bajo del árbol. Usted se queda ahí, Ahí, abajo del el árbol. momento que comienza a botar este material ya pesado, suena en los árboles, en la vegetación, suena como granizada. Es cascajo y es... Ahora, una de esos que te toca te puede perforar. Bueno, para eso tenía otro casco más grueso que este, casco de fibra. Para los momentos críticos tenía el oxígeno, porque el azufre que baja es un tóxico que va envenenando el ambiente. Y eso va matando todo ser vivo, aves, animales que han sobrevivido de la ceniza o de los golpes de los cascajos o piedras. Esto lo remata. ¿Y usted tuvo que usar alguna vez el...? Sí, en la noche de la erupción. Ah. Sí se ocupó. El momento que comienza a caer piedras, cascajos, este es el orificio en el árbol natural que Dios me puso para proteger, salvar mi vida. Claro, usted se quedaba así. Aquí en ese espacio. Este espacio, según los geólogos, es resultante a un rayo que descargó a tierra alguna vez, no en esos tiempos, alguna vez descargó a tierra y le bajó quemando el medio árbol. Y se quedó con esa forma... Y se quedó con esa forma así como le ve, y chubatea. Claro. Entonces todo eso ha sido poder de Dios. ¿Cuándo empezó a venir el turismo? ¿En qué año más o menos? El turismo ya teníamos en el 2000, Ya en el 2000. Ah, ya aquí, con la Casa del Árbol. la primera casa. Aquí no hay ni gradas, aquí no hay nada. ¿Pero eso es ahí? ¿En Eh, ese árbol o ese árbol ya se cayó? No, este es el mismo. Pero esta se movía con el columpio que se movía aquí. Ah, se movían cuando alguien se La casa, balanceaba. Cuando había mucha gente acá arriba y en el columpio la gente balanceándose, la casa también hacía así. ¿Por qué puso un columpio? ¿Era algo para usted A ver, o para...? el columpio inicialmente para que vengan como ya el volcán comenzó poquito a poquito a seguir tomando más fuerza y más fuerza y más fuerza. El columpio se puso porque ya comenzaban a venir poca gente a verle al volcán, el vapor que bota. Pero esa gente ya se cansaba de estar esperando ver alguna cosa, oír ruido, pum, 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 las rocas que ruedan. Entonces, para que no estén aburridos, se los puso esto. Y también para mis familiares, mis nietos. Usted tiene 16 libros de la gente que le escribe. De 200, pero no es de todos, sino solo la gente que entra acá. Aquí, ¿qué dice aquí? ¿De Venezuela? Venezuela. Canadá. De Canadá. Veamos De Reino Unido, mire. Sí. De Corea del Sur, mira, Ahí está. le firmaron en coreano. Claro. ¿Y usted sabe coreano? No. Aquí están sus panas, ve. De Argentina.
¡Boludo! Acá filmamos nosotros. Sí, póngale alguna. De Argentina. Ya, perfecto. José y Fer de Americando. Se despejó un poco. Estuvimos hablando con Carlos, que yo lo nombré recién, y nos contó todo esto que fue tremendo. Y ahora miren todo lo que se despejó. Sí, sí. Se ve bastante, bueno, no podemos ver el volcán desde acá, pero... Estaría ahí. Sí, claro, la toma sería como desde allá. Y ahí hay un señor que se va a tirar. Uy, tomó envión. Va a tomar envión. Y no se larga más. Ahí está. No, yo no sé si me animo, Yo me animo. Voy acá. ¿Sí? Ya. Lo hago ahora, si no, no lo hago más. Bueno, a ver, José se va a tirar. ¿Te pusiste el arnés? ¿Puse el arnés? Ah, está re bien agarrado esto. Sí, y bueno. Uy. Bueno. Ay, me da vértigo tan solo verte, José. No, pero me patino acá. Ay, ¿te vas a tomar envión? Pero no estás sentado, José. No, el cabezo que tengo. Uy, no. La puta que lo parió. ¿Eso empujó? No, ¿qué me empujo? No, me empujé. ¿Cómo vas a empujar? No. ¿Me empujo? No. Parece que te caís. ¿En serio? Parece que te caís. Sí, pero te columpiaste bastante. La primera es la peor. ¿La primera es la peor? La primera es la peor. Fede está probando a ver si se anima. Y aparte salió el sol y el sol te dice que sí, ¿eh? Mirá, ¿dónde está ese señor? Ah, se subió. José se quedó manija y quiere volver a subir. Y cada vez más lindo el paisaje, ¿eh? Cada vez más despejado. Ah, pero vas a tomar envión, ya entraste confiado. A ver. Ah, no, esto es tremendo. No. Esto es tremendo. Ah, José, te vas a retirar. ¿Cierro los ojos? No sé. Chao. ¡No! ¡No! Se te mata. ¿Te mareaste? Ay, es que a mí me mareó verte. Yo tengo ganas de vomitar, o sea, estoy a ese punto. Bueno, me parece que Fer le está perdiendo el miedo. Se abrocha el cinturón. No puedo, ¿sabes que no puedo? Vos sufrís de vértigo, ¿no? Sí, no puedo. No sabes, mirate muy fuerte con el sol, me transpira las manos Claro. y voy a vomitar. O sea, todo eso junto. Y el vértigo es tremendo. Bueno, por lo menos te subiste a la silla. Yo les voy a confesar algo, hasta en un columpio normal yo tengo vértigo. Bueno, yo sé que no me columpié mucho, pero para los que son miedosos como yo, hagan así, de a poquito, tin, para atrás, para adelante, y al menos así se pueden sacar la foto. Y mirar como para el costado me ayudó un montón a no ver directamente el precipicio. Igual ahora me tiembla un poco la voz. Pero estuvo bien, che, estuvo bastante bien para ser una persona con vértigo. Ahora estoy toda temblando. Amigos, y se sigue despejando y atrás nuestro, ahí se puede ver el volcán Tungurahua. En realidad ahora no se puede ver porque está tapado de nubes, pero bueno, si se corren más las nubes sí lo podemos ver. Ahí vemos como la gente se sigue columpiando y cada vez se encuentra un poquito más despejado. La verdad que valió la pena esperar, valió la pena la lluvia al principio y valió la pena quedarse acá y disfrutar todo el día de este lugar, y nos vamos con un montón de aprendizaje, ¿no? De este lugar. Ojalá se siga despejando un poco más, así podemos ver el volcán, sería la frutilla del postre. Y yo me equivoqué cuando les dije que acá abajo estaba Baños. Baños está ahí abajo, acá. Está un poquito más alejado, y esto es lo que explicaba el señor Carlos, ¿no? Que toda la lava puede venir por acá y bajar hasta allá abajo donde está la ciudad de Baños. Lo prometido es deuda. Acá me llevo el licorcito que le compré a esta familia. Estaba rico, que en estaba serio. muy bueno. Fer se lo mandó de una, Sí. y es muy peligroso. Pero acá tenemos para las noches de frío que se vienen en las montañas ecuatorianas. Nos mostró el árbol con el que se hace el licor, que es uno acá de moras, y más rico aún, ¿no? Aparte, en esta cajita o bolsita es como que es más rico también.
Amigos, gracias por estar en un nuevo video de Americando. Nos encantó haberlo compartido con ustedes. Nos vemos en un próximo video y gracias por estar siempre. Les mandamos un enorme abrazo rutero.